Amén, hermano. Vamos al grano. Proseguimos entonces con este tema titulado Mentalidad de Reino, Políticas Terrenales versus Políticas del Reino de los Cielos. Y vamos para empezar la tercera parte de este tema. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, del versículo 1 en adelante. Juan capítulo 3, versículo 1 en adelante. La primera y segunda parte está en YouTube. La primera parte, la segunda parte, no sé si estará ya editada la segunda parte, pero ahí la van a encontrar en YouTube, si quieren repasar este tema, que es de suma importancia. Juan capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, fue al grano de una vez. No le dio vuelta, sino que le enseñó lo que tenía que él que escuchar. De cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo nuevamente: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Señor, gracias por esta palabra que acabamos de leer, hermanos. Hermanos y hermanas, hay gente verdaderamente que se comporta como fariseos. O hay gente que se comporta realmente como mundanos, es decir, que se entregan en las inmoralidades y al mundo. O sea, cuando yo digo mundo, pues me refiero al sistema maligno, al sistema pecaminoso, al sistema que está dominado ¿bajo quién? Bajo el maligno. La Biblia dice que el mundo entero está dominado bajo el maligno. No, nota importante aquí, no dice que está bajo Dios, no dice bajo el maligno, el mundo entero. Más adelante le voy a explicar por qué dice esto. Entonces hay gente que se comporta como los fariseos. Cabe destacar una pregunta de suma importancia y es la siguiente: ¿por qué hay gente que no puede ver el reino de Dios? ¿Por qué hay gente que no siente que el reino de Dios corre por sus venas? Porque hay gente que no siente pasión por el evangelio, por el anuncio de este nuevo gobierno que Jesucristo vino a traer hace 2025 años, hace 2026 años. ¿Por qué la gente no siente nada cuando se habla de Dios? Le da igual, le entra por el oído, le sale por el otro. No siente que el reino de Dios le corre con pasión por sus venas. ¿Por qué hay gente que no quiere nada con el reino de Dios? Que no lo ve, que no ve, y hasta puede, escuchen lo que le voy a decir, y hasta pueden ver muchos milagros. Hay gente que puede ver muchos milagros. Hay gente que puede ver la mano de Dios todos los días en su vida. ¿Cuántos han visto la mano de Dios todos los días? La provisión de Dios. Hay gente que hasta puede ver, pero no puede ver el reino de Dios. ¿Y sabe por qué hay gente que no puede ver el reino de Dios? Porque no han nacido de nuevo. Así de sencillo. No, pero yo voy a la iglesia. Eso no es garantía de que tú hayas nacido de nuevo. El simple hecho, yo siempre lo digo en las clases de la vida de Cristo, que uno esté en un establo no quiere decir que sea un caballo o una vaca. O el simple hecho de que uno esté en un corral no quiere decir que sea una cabra. El simple hecho de que usted esté en una iglesia donde se predique la sana doctrina de la palabra de Dios, automáticamente no lo hace cristiano, hermano. A usted lo hace miembro del reino de Dios, es nacer de nuevo. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nazca de nuevo no puede sentir pasión por lo que se predica. El que no nace de nuevo le va a ver aburrido la Biblia. El que no nace de nuevo va a ver aburrido los negocios del Señor. El que no nace de nuevo le va a ver aburrido congregarse. El que no nace de nuevo no puede predicar de nuevo con pasión.
Por esta razón Jesucristo le dice a Nicodemo y le enfatiza 2 veces, Nicodemo, mira, de cierto, no está hablando del Sahara, sino del verbo creer, de verdad te lo digo, de verdadita te lo digo, Nicodemo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, amados. Y por esta razón, para no enredarnos en los negocios, en la vida, en las cosas malas de nuestras vidas, amada iglesia que me escucha, es necesario nacer. ¿Cuál fue el tema principal de Jesús? La salvación, el amor. Cuando nosotros leemos los evangelios, ¿cuál es el tema principal que nosotros vemos? Aparte de la salvación, el reino de Dios. El tema principal del evangelio es el reino, hermano. Cuando usted y yo predicamos, estamos reclutando gente, así como hay otro reino, el reino de las tinieblas, recluta gente para arrebatarla de Dios, para que el ser humano no busque de Dios, para que haya estupor, para que haya ceguera. Pues hay un reino que le trabaja a Dios en esta tierra, y ese reino es llamada la iglesia del Señor. Mateo 16:18 Jesús lo dijo y habló en tiempo futuro: edificaré mi iglesia. Y cuando Jesús habla de iglesia, del griego eclesia, que significa, o viene de la palabra reino, estableceré mi reino. ¿Por qué? Porque el enemigo, el diablo, ha establecido su reino en esta tierra. Y déjeme decirte que ha agarrado cancha. Y cuando se predica el evangelio de Dios y las personas reciben a Cristo arrepintiéndose, el evangelio está creciendo. ¿Qué dice la Biblia? Y será predicado este evangelio del reino. ¿Y vendrá qué? Y vendrá qué? El fin. Pero no vendrá el fin si que antes primero no se escuche la palabra de Dios. Antes de que venga el fin, tendrán que escuchar para el testimonio el mensaje de este gobierno que Jesucristo quiere instalar. Amén. No un gobierno con las políticas terrenales o sucias que hacen politiquerías, sino un gobierno perfecto, un gobierno comandado y gobernado por Él. Amén. ¿Cuánto lo creen? Entonces, amado, es necesario para yo poder ver y sentir el reino de Dios. No se trata, hermano, de congregarnos de estar en 4 paredes. Se trata de que el evangelio corra por nuestras venas. Se trata de que haya pasión. No se trata de si usted es pastor o usted es maestro en la iglesia. Se trata, hermano, de que usted sea cristiano verdadero, genuino. Y esto lo digo para mí también, hermanos. No se trata de cargo, no se trata de ministerio. No, yo antes de pastor soy cristiano. Antes de pastor tuve que nacer de nuevo, hermano, para poder ser miembro del reino del Señor, del reino de Dios. Así que Él quiere establecer ese reino en esta tierra. Pastor, una pregunta. Muchos pueden preguntarse en su mente, preguntarse esto. Cuando Jesús establezca su reino en esta tierra, ¿aplicará el socialismo? ¿Aplicará el comunismo? ¿Jesús establecerá un reino de derecha, un gobierno de derecha o de izquierda? Hermano, si yo le digo, no, va a ser comunista, no, va a ser capitalista, va a ser de derecha, no, va a ser de izquierda, mi teología es pobre. Y lo estoy llevando a usted al barranco. Porque no podemos limitar a Cristo a nuestras ideologías de preferencia. Cristo va por encima, hermano. Y cuando yo digo, y hoy se lo voy a decir desde este enfoque, que no soy de izquierda, no soy de derecha, somos de arriba, porque si puede haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. O sea, no soy del partido político del que profesa la izquierda o que profesa la derecha, somos de arriba. ¿Qué quiere decir que seamos de arriba? Que vivemos las cosas mejor, hermanos. No es que vamos a ver a lo demás por encima de nuestros hombros y vamos a creernos con un concepto superior de nosotros mismos, sino que cuando decimos que somos de arriba, vamos a ver la vida desde otras perspectivas. Cuando decimos que somos de arriba, que nuestro partido es de arriba,
y no de izquierda o de derecha, no es rojo o no es azul. Verdaderamente tenemos una mentalidad abierta, hermano, al cambio, a la transformación, porque Cristo vino a dar cambios radicales, lo que no pueden hacer los partidos políticos, hermanos. Cristo lo vino a hacer. Por esta razón, el reino que va a instalar Cristo, según Isaías capítulo 11, lo leímos en la primera parte del tema, donde habrá paz, donde el cachorro podrá estar con el león, donde un niño podrá tocar a una serpiente y la serpiente no le hará daño, hermanos, donde va a haber paz. Fíjate que el pecado causó un gran desequilibrio, que los animales se volvieron violentos, fueron diseñados para comer hierba, para ser herbívoros. Pero vaya y métasele a un león en una jaula y le va a decir, cuchi, 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 cuchi. Qué lindo gatito, como decía Piolín, ¿no? Qué lindo gatito. ¡Bum! Lo come todo. ¿Ve? Y eso lo podemos ver en Génesis 6, cuando los enemigos de Daniel fueron devorados por los leones inmediatamente, hermanos. El mundo se causó un desequilibrio cuando entró el pecado. Entonces, las políticas del reino de Dios no copian a la política del comunismo, del socialismo, del siglo XXI, como lo quieran llamar. No copian al chavismo o a cualquier ideología. Las ideologías o las políticas del reino de Dios son perfectas, transforman el alma de adentro hacia afuera, aleluya. Esas son las políticas del reino de Dios. No incentivan a la corrupción, incentivan a la transformación, amados. Ahora, entonces ya damos por concluido que Jesús en este punto no es de derecha, no es de izquierda. Él vino a establecer un reino perfecto. Y hermanos, y aquí el Señor verdaderamente nos da aquí una gran enseñanza. Proverbios 4:25. Proverbios capítulo 4. Podemos ubicarnos para confirmar este punto. Proverbios capítulo 4, versículo 25 en adelante. Amén. Escucha lo que dice aquí. Le voy a enseñar algo que puede causar risa, pero es cierto. Mira lo que dice aquí. Tus ojos miren lo recto. Tus ojos miren lo recto. Y diríjanse sus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Mire lo que dice. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Ya sabéis, no tenéis que ser de derecha ni de izquierda. Aparta tu pie del mal. Ahí está. Pastor. Imagínate los que son de preferencia de la ideología de políticas de derecha. Pastor, pero es que la Biblia dice, Mateo 25, que cuando Cristo venga, apartará lo bueno, ¿a dónde? ¿A la izquierda o a la derecha? Decímelo, pastor. A la derecha. Por eso hay que ser de derecha, porque el Señor nos va a poner a la derecha, como las ovejas buenas. Hermano, y no se trata de eso. Pero aquí nos vamos a lo más profundo. Cuando la Biblia dice, no te desvíes a izquierda y no te desvíes a derecha, es porque si tú te dejas dominar por el camino de la izquierda o el camino de la derecha, es como cambiar caminos por veredas. Es agarrar atajo, y para entrar en el reino de los cielos no necesitamos atajo, necesitamos solamente un camino que nos lleva al reino de los cielos, que es el Hijo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. Amén. No hay izquierda ni a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu piel del mal. Escuchen bien, estas ideologías ante los ojos de Dios son imperfectas. Son totalmente imperfectas ante los ojos del Señor. Así, hermanos, ¿qué debemos hacer? Caminar. ¿Cómo dice? ¿Cómo comienza el versículo 25? Tus ojos miren lo recto. Para no descarriarnos, no debemos tener un pie aquí y un pie allá. Tenemos que caminar por la puerta estrecha, hermano, y no apoyar, hermanos, políticas en verdad terrenales
que van caducando. Lógicamente, hermano, nosotros apoyamos la justicia. Y si es de criticar, hermanos, constructivamente para que haya mejoría, lo hacemos, hermano. Porque se supone que los buenos son los que conforman los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. La Biblia dice los buenos de lo malo. Y si los buenos nos silenciamos, la maldad se va a proliferar más todavía. Si no predicamos, si no hablamos en contra de la corrupción, si no hablamos en contra de la injusticia, ¿quién no va a hablar, hermano? ¿Quién no va a hablar? Hermano, entonces cuando decía Martin Luther King, que luchó por los derechos allá en Estados Unidos y fue asesinado, Martin Luther King, ¿conoce usted la historia? Le invito a investigar sobre Martin Luther King. Luchó por los derechos sociales y fue asesinado en Estados Unidos. Ahora, que este hombre decía, no me preocupa verdaderamente el auge de los malos, me preocupa el silencio de los buenos. Cuando está una iglesia callada, una iglesia, no voy a predicar porque me da miedo, no voy a ir para tal lugar porque es una iglesia cobarde, hermano. Y la Biblia dice que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. No entrarán en el reino de los cielos. Nosotros una vez llegamos a un sitio a predicar y ese señor estaba como endemoniado. Literalmente, digo, váyanse, porque si no saco la pistola. Y sacó el revólver que tenía. Hermanos, demoniado, hermano. La lucha es espiritual y hay muchas personas que son dominadas por el mal realmente. Y en sus conductas lo evidencian. Así que sabemos y damos por concluido en este punto que debemos mirar rectamente, caminar rectamente y no apoyar políticas, hermanos, terrenales. ¿Por qué nos haces desviar de nuestra fe? Porque hay gente que no puede ver en este punto el reino de Dios porque están viendo más sus ideologías. ¿Cierto o falso? De modo que si usted ve más su ideología, el día que yo dé una desventaja de su ideología, usted se va a poner bravo con el pastor. Va a llegar bravo con el pastor. Le van a ofrecer almuerzo. ¿Quiere comida? No quiero nada. Va a llegar bravo de la iglesia. El día en que usted defienda más su ideología que a la palabra del Señor. Pero como hablé de aspectos positivos de la derecha, en términos políticos, la predica sí estuvo buena porque el pastor habló en términos positivos de la derecha. La predica sí estuvo buena esta vez porque el pastor predicó sobre aspectos positivos de la izquierda. Hermano, y aquí no estoy yo para favorecer a nadie y para que ustedes me aplaudan y digan, para congraciarme con ustedes. Estoy aquí para hablar la verdad que nos hace libre. Amén. Ok. Entonces, amada iglesia, cuando leemos Proverbios 24:17, hay una gran verdad aquí en Proverbios 24:27. Dice, cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No sea que Jehová lo mire y le desagrade y aparte sobre él el enojo. Cuando cayere. Fíjate algo, ¿no? Cuando tú ves que una persona, supongamos, se cae en un charco, ¿qué es lo que te causa a ti cuando un amigo tuyo viene y se cae? Por ejemplo, va entrando en un salón y de repente, hola, buenas tardes. Eso es mentira que ustedes van a estar. Y el que va a aguantar. Se cayó, es algo incontrolable, ¿verdad? En vez de ayudarlo, ¿qué te pasó? Hay pocas personas que reaccionan así. ¿Qué te pasó? Mira, pero hay gente que se reacciona. ¡Ay, Dios mío! Abuela mata, se echó, mano. Me acuerdo una vez que estaba echando un volantín con un amigo y en la parte del llano, en la parte de la quebrada, bueno, él lo estaba echando y no sabía que venía la quebrada que estaba atrás de él y él venía y decía, y nosotros allá, ¡cuidado, la quebrada! Y ¡pum! Cayó con todo el volantín, mano.
Y eso fue una risa toda la semana en ese hueco que cayó. Porque reaccionamos de esa manera. Pero cuando la Biblia te dice aquí, cuando tu enemigo cayere, no te regocijes. Ay, cayó el enemigo, eso debe, ay, qué bueno, ojalá que se muera. Ojalá que pase hambre. Ojalá que sufra. Señor, te lo pido en el nombre del Señor. Imagínate que oremos por eso. Cuando tropezares no se alegre tu corazón. Vamos a celebrar, no sea que Jehová lo mire y lo desagrade y aparte de sobre él su enojo, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque no podemos celebrar la caída de alguien. Porque cuando usted celebra la caída de alguien, usted está determinando cómo está su corazón. Cuando usted celebra la caída de alguien, usted está diciendo, hermano, usted está diciendo, oye, dulce la venganza, hermosa es la venganza. Y lógicamente, hermano, estamos en contra de la injusticia. Nos alegra que se haga justicia. Nos alegra que se aplique lo justo, que se aplique lo verdadero, en las políticas terrenales, por supuesto. Pero, hermano, nosotros no estamos como cristianos el desear mal a nadie. Nadie. Es más, la Biblia nos manda a nosotros a orar por los que ejercen eminencia. Dice la palabra de Dios. Ahora vamos a orar. Yo hace años, me acuerdo cuando el presidente Chávez estaba vivo. Vamos a orar por el presidente. Que Dios lo ilumine y pueda gobernar. Que Dios tenga misericordia. ¿Qué tal, por ejemplo? Y una persona se levantó amargada y me dijo, me voy del culto. Yo no oro por ese ser. Ese es el diablo, el anticristo. Me voy. Y se fue del culto de oración. Porque estábamos orando por los que ejercen autoridad. Eso está mal, hermano. Esto no da evidencia que esa persona está defendiendo mal la ideología, que lo que dicen las políticas de nosotros como integrantes del reino de Dios. Ahora, hermano, Jesús, ¿por qué enfatiza esto? ¿Por qué la Biblia enfatiza esto? Porque Jesús lo enfatizó posteriormente en el Sermón del Monte. Ahí Él establece la constitución. Él habla allí de las políticas del reino de Dios. En Mateo capítulo 5 lo podemos encontrar. Mateo capítulo 5. Ahí lo podemos ver, lo podemos encontrar claramente. Y mire lo que dice acá. Versículo 2, Mateo 5, 2. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí nos habla de una política del reino de Dios. ¿Y cuál es la política del reino de Dios? Aquí, según esa bienaventuranza. Dichosos los humildes. En el reino de Dios no es el lechón, no es el pantallero el que va a agradar a Dios. Eso quizás es en el mundo que, oh, mire, oye, mira cómo anda, mire cómo, hoy se creen que están en la cúspide, ¿verdad? Los reyes de la tierra se enseñorean y ejercen dominio sobre ella. Pero en el reino de Dios es todo lo contrario. Bienaventurados los humildes, los pobres en espíritu. También esto nos da a entender que son bienaventurados aquellos que enfocan sus ojos en las riquezas espirituales y no en las riquezas terrenales que son inciertas, ¿verdad? Dichosos, felices los humildes. La política, una de las políticas principales del reino de Dios es no ser pantallero, no ser un echón, es ser una persona humilde. Si está dispuesto a ensuciarnos los pies de barro para ayudar a alguien, lo hacemos. Si estamos dispuestos a pasar sol por alguien, lo hacemos. Si estamos dispuestos a tragar tierra por un pueblo, lo hacemos. Esa es la política del reino de Dios, hermanos. Amén. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Cuando dice bienaventurados los que lloran, ¿cuál es la política aquí de las principales del reino de Dios aquí, según este punto? Arrepentimiento, hermano. Hay gente que cuando está arrepentida realmente bota lágrimas
Y no todo el que bote lágrimas, hermano, quiere decir que está arrepentido. Porque hay gente que son actores de Hollywood, ¿yo? Y de repente, bueno, va a contar un testimonio a esta persona que se siente, ¡ay, no, el Señor me pareció! Y vi una nube blanca y vi al Señor y el Señor me tocó. Y Dios me ayudó. Y lloraba y todo el mundo a moco tendido. ¡Ah! Dios mío. Semana después descarriado. No quiere nada con Dios. Las lágrimas no son garantía de que una persona está arrepentida. Pero, ¿verdad? Hay lágrimas que son genuinas, hermanos. Hay gente que llora verdaderamente y usted lo ve. Y sale del corazón, hermano. Sale del corazón. Entonces, bienaventurados los que lloran, porque recibirán ¿qué? Consolación. Es una política del reino de Dios. El arrepentirse. Es más, si no nos arrepentimos, no somos miembros de este reino. Porque para ser miembro de este reino no es heredado por estafadores ni corruptos, ni por avariciosos. Este reino ni por avaros. Este reino, hermano, no lo puede habitar. No puede heredar, no puede ser heredado por la corrupción. No, sino por gente que ha nacido de nuevo en arrepentimiento. Amén. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Este reino, hermanos, lo forman integrantes mansos, que no tengan conflictos con los vecinos, que no tengan discordia, que no te invite yo un día a predicar, hermano, vamos a predicar. No, pastor, no puedo salir a predicar a esa casa. ¿Por qué? Porque no le hablo al vecino. Si una persona me dice así, yo digo, bueno, vamos a predicarte a ti que necesitas arrepentimiento. ¿Me entiendes? Porque en este reino nos dice políticamente, cuya política principal en este punto es que procuremos la paz para con todos, hermanos. Amén. Entonces, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, hermanos. Muchas veces, hermanos, por estar en este camino estrecho, angosto, tenemos hambre muchas veces y sed de justicia, porque no somos de este mundo, hermanos, y vemos que la justicia de este mundo es como un trapo de inmundicia ante la justicia de Dios. Y a veces nos da impotencia cuando vemos cosas malas, ¿verdad que sí le ha pasado? Dios mío, y a veces queremos orar como Juan Santiago, Señor, envía fuego del cielo. A veces queremos, pero dice la Biblia, si usted tiene hambre y sed de justicia, usted va a ser saciado, porque la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Amén. En este reino, la política también es ser misericordioso. ¿Usted ha escuchado a aquella persona que en su arrogancia dice, pedir perdón yo? Que me venga a pedir él, que se humille, que se arrodille a mí. Y la Biblia dice, bienaventurados los misericordiosos, hermanos, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán ¿qué? Misericordia. Esa es la política, hermanos del reino de Dios. Bienaventurados los ¿qué? Los pacificadores. ¿Y qué significa ser un pacificador? Trabajar por la paz. Y trabajar por la paz no es esconder lo que está mal hecho, no ser un alcahuete. Es confrontar con mansedumbre para que las cosas no se salgan de orden. Ser un pacificador es tener que hablar de frente con una persona y no hablar a espalda. Porque si tú hablas a espaldas, eres un murmurador y un chismoso brollero. Pero si usted confronta con mansedumbre, no con rabia, no con venganza, no con odio al corazón, si usted lo confronta con paz a esa persona y le dice sus verdades, los puntos sobre la IES, hermanos, usted es un pacificador. Porque usted está trabajando para buscar una solución y que haya paz.
Hay gente que dice, no, yo prefiero mejor apartarme, no solucionar esto, y es donde se vienen ahí donde se vienen más problemas, hermano. Donde se vienen más problemas. Y yo siempre digo, y siempre coloco el ejemplo de una señora que ya me tenía harto de contarme de chismes por aquí, chismes por allá y chismes por allá. Y un día la senté y la confronté y le dije, hermana, me va a disculpar con lo que le voy a decir. Deje de ser tan brollera. Deje de ser brollera, hermana. Pastor, usted me está llamando brollera. También es sorda. La señora me habla y me saluda con respeto y eso. ¿Ve? Pero la confronté, hermano, porque ya yo tenía ya la cabeza que por aquí, que hizo esto, que hizo lo otro. Y la señora llena de imperfecciones, hermano. No tolero la gente chismosa, ¿verdad? No la tolero, hermano. Como si me jalaran las patillas. Hermano, eso no lo tolero. Jesucristo no lo tolera, hermano. Entonces, hay que ser pacificadores. Trabajar por la paz. En tu familia. ¿Cuántas familias no crecen en sus corazones llenos de intriga? No le habla primo con primo, no se habla sobrino con tío, hasta hijo con la madre. Padre. Crecen con esas disyuntivas porque no se confrontan, sino que se hablan a espaldas unos a otros. Fulanito de tal, ¿sabes qué dijo en la esquina de ti? ¿Verdad? Pero no se hablan de frente. Ahora, dice la palabra del Señor que bienaventurados son los pacificadores. Y Jesús sigue hablando en este sermón de la montaña, como popularmente se conoce, sobre la constitución, o sea, sobre la política de él y de su reino. Y él establece y dice, oíste lo que fue dicho, pero yo os digo. Muy distinto cuando él decía la política terrenal o a la política que ellos habían escuchado de manera religiosa, ¿verdad? Pero yo os digo. ¿Qué decía él? Por ejemplo, si leemos en Mateo capítulo 5, versículo 21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Eso en todas las constituciones dan castigo o va preso a aquel que asesina o mata, si se cumple la ley, pues. Y en la constitución de Dios también. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Pero cualquiera que matare será culpable y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga estúpido, rata de dos patas, bruto, necio, animal del monte, para de contar, quedará expuesto en el infierno que arde con fuego. ¿Ustedes creen que matar es agarrar una ametralladora y vaciarla, bum, 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 o tirar bombas y eso? Dice la Biblia que si usted no ama a su hermano en la política del reino de Dios, usted es un homicida, dice la palabra de Dios. Que si usted dice, no le voy a dar al hermano tal porque me miró mal ese día, porque se fue del culto y no me saludó, no me cae bien, sangre chinche. ¿Ven? Esa no es la política del reino de Dios, una política de intriga. No. Entonces, la política del reino de Dios no se basa solamente en que usted agarre una pistola y mate. Se puede matar con la boca, hermano. Hay gente que tiene la lengua, hermano, que creen que tiene a veces el don de lengua, pero el don de lengua larga. Hay gente que en verdad, hermanos, tienen problemas con su lengua, que no se hallan si no hablan de los demás. Y si usted es miembro del reino de Dios, negativo, o si usted va a hablar usted debe hablar para dar gracia a los oyentes, como dicen las Escrituras, para edificar vida y construir vida a los demás. La política del reino de Dios nos dice que el odio es malo, que el odio despierta rencilla. Una política muy distinta
al libro de los musulmanes. ¿Cuál es el libro de los musulmanes? El Corán. ¿Qué dice el Corán? El Corán dice: vuestro odio sea contra los perversos y los enemigos. O sea, ellos matan, persiguen y hasta pueden poner bomba a los enemigos. Porque lo permite su libro, el Corán. Vuestro odio sea hacia vuestros enemigos. ¿Y cuál es la política de Jesús en cuanto a los enemigos? Amar a vuestros enemigos. ¿Qué es más fácil? ¿Odiar al enemigo o amarlo? ¿Qué es más fácil en la condición humana? Odiarlo, ¿verdad que sí? Porque a nosotros nos enseñaron verdaderamente a sentirnos bien cuando le pasa algo a aquel que nos hizo daño. ¡Ven! La están pagando una por una el bicho rastrero ese. Sinvergüenza. ¿Sí? Entonces nos enseñaron a tener venganza en nuestros corazones. Pero el Señor, que nos dice: oíste lo que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, pero yo digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te dé una mejilla, vuélvele también la otra. Y si da duro, pastor, y hay cualquiera que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. No, eso significa no devolver por mal. Significa que el sabio pasa por alto la ofensa cuando dice vuelve la otra mejilla, ¿verdad? Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2. Y al que te pida que dice, no vayas a decir, después se me acaba. Dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúse. Ustedes han visto a muchachitos como de 2, 3 años jugando con juguetes, ¿verdad que sí? Cuando un muchachito le va a quitar un juguete a otro bebé, el muchachito va a decir: sí, tranquilo, toma mi juguete, jugar con él. ¿Qué va a pasar? ¡Ah, mío! ¡Mío! 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 Hasta que se pegan los mordiscos, pues. Hasta que se lo ponen por la cabeza. ¡Ah! Y llegan llorando. Si esos son los niños. No van a resistir. No van. ¿Verdad? Porque nacemos con esta naturaleza. Nacemos con esta naturaleza, con esa política en nuestros corazones, amados. Jesús no manda a odiar a nadie. Cuando Él habla del amor hacia los enemigos, habla sobre la teología de la no resistencia. Aquí, respecto al amor de los enemigos, habla de la teología no a la resistencia. ¿Qué quiere decir esto? No oponerse. No oponerse. Yo le voy a explicar esto para que no malinterprete. Esta es una política del reino de Dios. No resistir al que es malo, dice la Biblia. ¿Qué quiere decir eso? No resistencia. Que no es simplemente una doctrina teológica. Es un estilo de vida. El no resistirse es un estilo de vida. Así de sencillo. La no resistencia y el mal a nuestros enemigos son tal vez las enseñanzas más difíciles del Señor. ¿Es fácil hacer esto, amar a nuestros enemigos? Poner la otra mejilla, que si alguien nos quiere quitar algo, no importa que se lo lleve. No es fácil, hermano. Pero esta política significa no resistirte. No resistirte. Esto suena a ser las enseñanzas más revolucionarias de Jesús. Y ambas son opuestas a las políticas de este mundo. ¿Cómo que son opuestas a las políticas de este mundo? No resistir al que es malo. Por ejemplo, ¿qué nos enseñaron nuestros padres? Nuestros padres, escuelas. ¿Qué nos enseñan? Gobiernos e inclusive iglesias. ¿Qué nos enseñan? Lucha por tus derechos. ¿Verdad que sí? Lucha por tus derechos. Y a veces la gente se inspira en luchar por los derechos, pero no lucha por los deberes. ¿Cierto o falso? Lucha por tus derechos. No te dejes intimidar. Mira, ven acá. Se sienta el padre al muchacho.
si a usted, un niño, un mocoso de eso, le pone la mano, usted no se va a dejar. Usted le va a dar más duro, pero más le duela. ¿Verdad que se enseñó así? Ah, pastor, es decir que vamos a dejar que golpeen a nuestros niños. El reino del cielo tiene otras políticas y es evitar. ¿Verdad que sí? Ah, pero hay gente que es muy odiosa y hay que buscar la forma de seguir evitando, hermano. ¿Ve? ¿Ve? Porque imagínate que tú sales después de acá, escuchaste el tema y alguien te echó broma y lo malinterpretaste o quizás fue una broma pesada y te agarraste a golpe allí en la esquina. Y voy yo pasando con la Biblia. Papá, ¿quién está peleando ahí? Una oveja de su iglesia. Dios mío, no, esa no es una oveja mía. ¿Ve? Oye, pastor, sí, no pude evitarlo con los ojos verdes. Imagínense, hermano. Esas no son las políticas del reino de Dios. Mientras más se puede evitar, más se evita. Y a los niños realmente hay que educarlos. Porque a veces queremos dominar, quiere que los padres son dominados por el sentimentalismo. Están pendientes de los defectos de los demás muchachos y creen que su hijo o su hija es santa. No, el fulanito de tal hizo aquello, fulanito de tal hizo lo otro. Ahí tu hijo. Entonces hay que decirle a nuestro muchacho, o sea, no te metas, no te burles, no hagas bullying y pare de contar. Para que no llegue, ¡ay, se metieron conmigo! ¿Y tú qué hiciste? ¿Ves? Entonces, las políticas de este mundo, nuestros padres, escuelas, gobiernos, inclusive iglesias, nos inculcan a luchar por nuestros derechos y te dicen, no te dejes intimidar. Inclusive los héroes de los países o las personas ilustres, ¿por qué luchaban? ¿Por qué luchaban los héroes, los ilustres? Cuando se habla de Bolívar, cuando se habla de Francisco de Miranda, de Paz y Sucre por la libertad, y ellos tenían que luchar, tenían que responderle al enemigo, ¿verdad que sí? Ellos eran personas que se levantaban contra los enemigos y los resistían, hermanos. Sin embargo, nuestro héroe, el héroe de nosotros, del reino de Dios, fue el héroe que aún con las manos atadas pudo salvar al mundo. No se defendió, ¿verdad? El héroe que aún con las manos atadas pudo salvar al mundo. No obstante, ser no resistente no significa ser un cobarde, como se lo decía. Jesús y Pablo fueron no resistentes, o sea, no se opusieron para nada. Aunque ninguno de los dos fueron cobardes, ambos eran muy enérgicos y francos. ¿Verdad? Jesús, cuando Jesús tenía que hablar a alguien la verdad, se cayó ante los fariseos, los confrontó con la verdad. Fueron enérgicos, pero no se defendió físicamente y buscó las armas para armar una rebelión militar en contra del régimen romano, en contra del imperio romano o en contra de la religión de aquel entonces. No se fue a las armas, pero sí hablaba la verdad. El arma que usó, ¿cuál fue? ¿Cuál es el arma que uno utiliza para este reino? La verdad, la palabra que nos hace libre. Ahora, los dos prefirieron, hermanos, recibir heridas en lugar de herir a otras personas. Por ejemplo, si yo te pregunto a vos, ¿qué prefieres tú? ¿Recibir heridas o tú, hermanos, herir? ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres si yo le digo a una persona que no tiene conocimiento de la palabra? ¿Qué prefieres? ¿Que te hieran o que tú hieras? ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? ¿Es preferible que te hieran o tú herir? ¿Qué es preferible? ¿Agraviar o ser el agraviado? Ser el agraviado. Es decir, pastor, ¿cómo así? ¿Cómo que ser el agraviado? ¿Es normal esto para el mundo? No, hermano, pero para la política del reino de los cielos lo debe ser. Para los hijos
del Señor, amados, para los hijos de Dios. Ahora, los dos prefirieron recibir heridas en lugar de dar herida a otras personas, Pablo y Jesús. Ambos denunciaron el mal, pero no resistieron el mal con fuerza. Lógicamente denunciaron el mal. Cuando nosotros predicamos en contra del pecado, ¿qué estamos haciendo? Denunciar el mal, sin duda alguna. Pero no, hermano, es más, cuando vamos a echar fuera demonios, aunque a veces provoca cachetear a las personas, ¿verdad? Uno no va a llegar a las personas y va a decir, en el nombre de Jesús te reprendo, en el nombre del Padre, ¡pum!, en el nombre del Espíritu Santo, en el nombre del Hijo y en el nombre mío también, ¡pum! Uno no va a llegar con eso, ¿verdad que sí? Uno no va a usar los puños como antes. Usted decía antes y lo declaraba, el que me hace algo va a recibir este puño poderoso, recargado como Matrix. ¿Ve? Y hacían así. Lo juro por Dios y mi madre. ¿Verdad que sí? Este es el caso de los hombres. Las mujeres se tiraban el pelo porque las mujeres pelean con los pelos. Sí, hermano. Algunas con las uñas, hermano. Y algunas que son fuertes pelean como un hombre a los puños y hasta tienen más fuerza que los hombres. Pasa, ¿verdad? Pero en el reino de Dios no debe ser así. Amén. ¿O sí debe ser así? Por ejemplo, hermano, Pablo, ¿cuántas veces fue golpeado? Pablo, ¿cuántas veces fue apedreado? Él lo dijo, ¿verdad que sí? He recibido 40 azotes menos uno de los judíos y esto y pasa lo otro. Ahora, hermanos, ¿cuántas veces fue apedreado Pablo? Apedreado, golpeado. Él pudo haberse armado, ¿verdad que sí? Pablo pudo haberse defendido. Hermanos, sí pudo haberse defendido. Jesús pudo haberse defendido. Pero ¿qué quiso decir Jesús cuando le dijo a Pilato? Pilato, mi reino no es de este mundo. Porque si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores agarrarían las armas, pelearían por mí y nos estableceríamos acá. Pero mi reino no es de este mundo. ¿Qué quiere decir esto? ¿De qué te sirve usar las armas terrenales si la palabra del Señor nos dice, 2 de Corintios 10, 3 al 4, como lo enfatizó posteriormente Pablo, que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino que espirituales, poderosas para la destrucción de fortalezas, hermano. ¿Cómo se echa fuera un demonio? ¿Cacheteando al endemoniado, a la persona que está endemoniada? ¿Pegándole un tiro al endemoniado? No, hermano. Luchando espiritualmente, hermano. Y muchas cosas se solucionan en tu casa. Y muchas cosas se solucionan en tu vida. Hay gente que no puede dormir. Hay gente que depende de una bendita pastilla para poder dormir. Y poder estar tranquilo si no le da ansiedad. ¿Verdad que sí? Hay gente que no tiene paz. Y la paz usted la compra en la farmacia. Dame un blister de medicina para la paz. El médico te dice o te receta, debes tomar Pazlogía para cada 8 horas por 5 días. Ay, sí, voy a tener paz. Esas medicinas lo que te van a dormir. Pero verdaderamente la verdadera medicina y la verdadera paz la da el médico por excelencia, el que te hace dormir bien, en paz te acostará y así mismo dormirá. Es el Señor a través de sus políticas justas y verdaderas. Amén. La paz que da el Dios que sobrepasa todo entendimiento, hermano. Así que hay, hermanos, que atender este estilo de vida, no a la resistencia. ¿Qué significa no a la resistencia? No oponerte. Por ejemplo, si un día alguien te maldice, ¿qué tú tienes que hacer? ¿Maldecirlo también?
Y dice, maldito, vos sois 3 veces más. Y hay gente que lo dice así. ¿Cierto o falso? ¿Me llamaste eso? Vos sois 3. 4. En las políticas del reino de Dios no es así. Dice, bendecid a los que os maldicen. Orad por aquellos que os ultrajan. Orad por aquellos que te han sacado la piedra en la vida. Hay gente que lo ha hecho. Hay gente que dice, Señor, tú dices que debemos amar al prójimo. Señor, pero hay prójimos que son difíciles de amar. Igual hay que amarlo, hermano. Sobre toda cosa guardada, guarda que el corazón, porque de él mana la vida. Vamos a dejarlo hasta acá. Esto es como una serie, este tema, hermano. Porque todavía viene la 4ª parte, esta es la 3ª parte. Y no quiero tocar la 4ª parte porque no da tiempo. Pero escúchame lo que te voy a decir. En la siguiente parte vamos a hablar sobre las políticas del Corán hacia el trato de las mujeres. La política del Corán hacia el trato de las mujeres. ¿Cómo puede tratar un hombre a una mujer? Ay, papá, cuidado con los esposos y las esposas que van a escuchar aquí para la semana que viene. Y los matrimonios y las políticas bíblicas en cuanto al matrimonio, según la Biblia. Cómo Jesús trataba a las mujeres y cómo los musulmanes, a través de su libro, pueden tratar a las mujeres. Vamos a estar hablando de eso. Y ya la última parte, ya es la última parte, la 4ª parte de este tema. Amén. Así que, amados, la idea principal del día de hoy, de esta enseñanza, es no resistencia. O sea, no oponerse. Si alguien te maldice, bendice. Si alguien te quiere comer la costilla, compra usted 1 kilo de costilla y manda a preparar sopa. Pero no se coma la costilla de los demás. Tampoco, ¿verdad? Guarde su corazón, porque de él mana la vida. No hieras a nadie. Si alguien te quiere herir, si alguien te hiere, bueno, se la verá con Dios. La venganza de Dios. Pero no se la pase hiriendo a las personas. Es preferible para el reino de Dios el ser agraviado y no agraviar, hermanos, a las personas. Hermanos, y tiene como tarea esto. 1 Corintios 6, del 1 al 7, que habla que es preferible para el reino de Dios el ser agraviado. Y ahí va a entender por qué. Pero es que a veces provoca decirle de una vez, ¿verdad? Y curtir a las personas. Pero nosotros no curtimos a las personas con odio. Si vamos a curtirla, es para que quede limpio, es por la palabra de Dios. Y sin odio, hermano. Vamos a curtir a la gente, sí, pero con la palabra de Dios y con amor. Amén. Porque esa palabra y ese amor y esa verdad nos hace libre para siempre. Amén. Vamos a estar sobre nuestros pies. Paz y gracia a su vida, hermanos. Que Dios le continúe bendiciendo grandemente.